Buen día hermanos, gracias a Dios empezamos un nuevo día y qué bueno es que podamos hacerlo meditando un momento en su palabra. Continuaríamos con la serie que empezamos la vez pasada acerca del ocio y cómo podemos ser personas más efectivas a través del ocio, cómo podemos ser personas más útiles a través de lo que nos gusta hacer. Pero esta serie va a quedar aplazada o postergada, quizás por un momento, porque me gustaría compartirles lo que estuvimos viendo con los hermanos de acá en Villa Pegüeña en la reunión del martes. Y quiero compartirlos con ustedes porque estoy seguro de que va a ser una bendición para muchos como lo fue para mí en la preparación y para que también nos prepare para poder ayudar hacia otras personas. El título de este devocional hoy en día se llama Bienaventurados los que lloran y se encuentra el pasaje en Mateo 5, versículo 4. Haciendo una pequeña introducción, este capítulo habla del Sermón del Monte. Es el primer mensaje que el Señor Jesús les daba a sus discípulos, pero anteriormente en el capítulo 4, en el verso 17, la Biblia nos cuenta que el Señor Jesús comienza su ministerio público. Luego de allí subió a un monte cerca de Capernaum y comenzó a enseñarles a sus discípulos marcando cómo era su actitud frente a la ley. En ellos les enseñaba que la posición social, la autoridad y las riquezas no eran importantes en su reino, sino que lo que verdaderamente importaba es la obediencia del fiel corazón, la cual, esta obediencia, trae bienaventuranzas. Entonces, ¿qué es una bienaventuranza? Porque si leemos el Sermón del Monte, en el capítulo 5, dice, bienaventurados los, y siempre tiene 8 bienaventuranzas que contiene este Sermón del Monte. Por eso es que los invito a pensar qué es una bienaventuranza. Si vamos al Antiguo Testamento, está la ley en la cual vivían las personas, vivían en ella y también debían obedecerla. Esta ley contiene bienaventuranzas. Si vamos a Deuteronomio en el capítulo 28 y el capítulo 29, habla que si las personas en ese momento cumplían la ley, eran bienaventurados. Y si no las cumplían, por lo contrario, no eran bienaventurados. Entonces, de esta estructura es que el Señor Jesús comienza a hablar en el Sermón del Monte y comienza a enseñarles acerca de quiénes eran las personas benditas, quiénes eran los benditos. Acá no habla que el Señor no está hablando de que si cumplimos la ley vamos a ser benditos, porque en Mateo 5:21 explica la diferencia o la oposición que tenía hacia la ley. Él entonces explica en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho, y seguidamente les dice a su discípulo, pero yo os digo. En Mateo 5:21 nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Acá el Señor lo que les estaba queriendo decir es que no bastaba solamente con la acción, sino que con el pensamiento también ya se estaba pecando. Es decir, que todo pecado primeramente surge de nuestro interior y luego llevado a la práctica. No es que se pone en práctica y después se piensa en cómo hacerlo. Primero sale de nuestro interior y luego se manifiesta en nuestras acciones. Por eso es que el Señor les dice, oyeron que fue dicho, pero yo os digo. Por tanto, el Señor Jesús dice que no somos benditos por cumplir la ley, sino que seremos benditos por lo que somos, por cómo nuestro carácter nos va a llevar a ser personas bienaventuradas y benditas. Este Sermón del Monte contiene 8 bienaventuranzas. Las 7 primeras hablan sobre nuestro carácter, y la última es una consecuencia de seguir a Cristo. Dice, si me siguen van a padecer persecución, pero es una decisión que cada hijo de Dios toma. Y la bienaventuranza es, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, los invito a buscar en sus Biblias Mateo 5 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice así, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si vamos a la primer bienaventuranza, en el verso 3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acá cuando el Señor Jesús está hablando de las personas pobres de espíritu, no está hablando de personas recién convertidas o de personas con escasos recursos. Lo que el Señor Jesús les está explicando a sus discípulos es que los pobres de espíritu son aquellas personas con un carácter que ante Dios se reconocen como nada. Son personas pobres de espíritu, reflejan una total dependencia de Dios, no son personas altaneras ni se reconocen como superiores en todo. Por tanto, ¿qué les estaba enseñando el Señor Jesús? Si nosotros nos reconocemos como personas pobres de espíritu, seremos bienaventurados. Ahora sí, el tema central de este devocional, de este mensaje también, es la segunda bienaventuranza y es la que me gustaría en la que nos podamos enfocar. En el verso 4 del capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto ha sido una pregunta, es ¿quién alguna vez lloró en la vida? Seguramente todos, en algún momento de nuestra vida hemos llorado. Pero quizás una pregunta más cercana es ¿quién ha llorado en este año, en los 11 días que van transitando el 2024? No sé si alguno de ustedes habrá llorado, pero quizás entonces este mensaje, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, es un mensaje que nos va a ayudar mucho a poder transitar cuando estamos angustiados. Muchas veces escuchamos que bienaventurados se traduce como doblemente felices, dichosos, rebosados de alegría, pero al leer este pasaje vemos una cierta contradicción. Doblemente felices los que lloran, si traducimos la palabra bienaventurados. Doblemente felices los que lloran. Pero como que no encuadra mucho, porque si una persona está triste, por lo tanto no está feliz. Porque si volvemos a leer el texto, doblemente felices los que lloran. Una persona que vemos que está llorando es una persona que seguramente está pasando por un momento de aflicción en su vida. Pero quizás uno dice, no, pero capaz está llorando de felicidad. Pero si leemos lo que resta del versículo, dice, porque ellos recibirán consolación. Una persona que está llorando de felicidad y alegría no necesita consolación, por tanto, comprendemos que aquí está hablando de las personas que están padeciendo una aflicción. Bienaventurados los que son afligidos, los que lloran por las aflicciones, porque ellos recibirán consolación. Por eso, la traducción de bienaventuranzas refiere a ser benditos. ¿Y cuál es la bendición de llorar en este caso? ¿Y qué consolación vamos a recibir? Por eso los invito también a que lo podamos ver desde 3 aspectos. El primer aspecto van a ser 3 P. La primer P es el pecado. Si cuando pecamos no nos duele lo que hacemos, es porque no tenemos arrepentimiento. Y sin arrepentimiento volvemos a caer una y otra vez en lo mismo y se vuelve un círculo vicioso que termina por arruinar nuestro interior y nos termina arruinando como personas. Si buscamos un ejemplo en la Biblia, podemos ver al rey David, quien lloró a causa de su pecado. Fueron lágrimas de una profunda aflicción de los pecados que él había cometido. David, luego de cometer una serie de pecados bastante graves, se dio cuenta del daño y del mal que le había hecho a las personas, y a sí mismo. Es por eso que en el Salmo 51, del 1 al 4, David clamaba a Dios por el perdón porque su pecado le estaba doliendo. Ahora bien, muchas veces no tenemos este dolor dentro nuestro, porque creemos que hay pecados que son leves o que no traen grandes consecuencias. Alguna vez escuchamos cuando se dice, pero es una mentirita piadosa. Pero no deja de ser pecado y no deja de ser algo que a Dios no le agrada. Por eso, Santiago 4:9 nos invita a reflexionar sobre nosotros, que dice, afligíos, lamentad y llorad. No es todo viva la fiesta, sino que dentro nuestro tenemos que ver cuáles son los pecados que estamos cometiendo y tenemos que ser personas conscientes y que nos duela lo que nosotros estamos haciendo. Porque al fin y al cabo, cuando estamos pecando, estamos ofendiendo a Dios.
Y no siempre nuestros pecados van a pasar por alto. Algunos nos harán llorar y debemos reconocerlo, como así dice el verso 10 de Santiago 4. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, David lloró a causa de su pecado y fue bendito. La segunda P es las personas. Cuando pensamos en aquellas personas que no tienen a Cristo y sus actos los llevan a cometer acciones que los destruyen, a nosotros también nos duele. Podemos ver cómo las personas se pierden y dentro nuestro comenzamos a sentir un dolor por ellas. Algún familiar que falleció y no alcanzó a conocer a Cristo o no quiso conocer a Cristo. Un familiar cercano que, conociendo a Cristo, decidió estar lejos de él. Un amigo, un conocido. Y cuando lloramos por las personas que no conocen, están lejos de Cristo, este versículo nos enseña que también seremos benditos. Buscando un ejemplo en la Biblia, podemos leer en Jeremías 13:17 que él allí habla de las personas que no hacen caso a la voz de Dios, que continúan viviendo una vida que los llevará cautivos y a la perdición. Llora por esas personas porque tiene compasión de ellas, así como el Señor tuvo con nosotros. Y él así expresa diciendo: mas si no oyeran las palabras de Dios, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Habla sobre las personas que a causa de su soberbia son personas que van camino a la perdición, camino a la condenación. Sabemos muy bien que las personas que no deciden creer en Cristo o que no creen en Cristo van a pasar una eternidad en el lamento, y allí no se van a poder arrepentir, porque tuvieron su oportunidad y el Señor es justo, y quienes no decidieron creer tendrán un eterno lamento. Por eso Jeremías lloraba, y se lo considera quizás por este versículo el profeta llorón. Lloraba por aquellas personas que vivían en el pecado, y se lamentaba, y dentro de él surgió una compasión por estas personas. Y predicaba el Evangelio una y otra vez, pero un día también nos cuenta que se hartó. Dijo: si yo estoy predicando todo el tiempo, nadie me da bolilla, cada vez que hablo del Señor y predico a las personas me vuelven con burlas, ya está, listo. Que hagan conforme a ellos quieran, se terminó. Pero más adelante, en el capítulo 20 de Jeremías, en el versículo 9, él dice estas palabras, 29, y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. No veía, Jeremías no podía ver más allá de lo que podía hacer en ese momento. Y decidió no continuar predicando a las personas. Pero dice que cuando él trató de resistir esta idea de no querer predicar, de que ya estaba cansado, dentro de él empezó a haber un fuego consumidor que no lo dejaba en paz. Quiso soportarlo, pero no pudo. Fue entonces que volvió a él la compasión por las personas que estaban perdidas. Entonces, ¿cómo podemos ver acá en la segunda P? Que las lágrimas son derramadas por una profunda compasión de las personas que están perdidas. Jeremías lloró a causa de las personas perdidas y fue bendito. Por tanto, la primer P es el pecado que nos debe doler. Lloramos a causa de nuestro pecado y seremos benditos. Si lloramos a causa de las personas perdidas, seremos benditos. Ahora, la tercera y última P, y es que quizás cada uno de nosotros en este momento o ya hemos pasado o pasaremos, y debemos estar preparados, y también para las personas que están pasando por un momento, y es las pruebas. Es un tema que mucho quizás nos toca de cerca. Sea cual fuera el motivo por el cual estamos pasando las pruebas, podemos decir que no son gratas, ni siquiera producen alegría dentro nuestro. Si vemos nuevamente la vida de David, él vuelve a llorar y lo expresa así en el Salmo 42:3. Los invito a buscar en el Salmos 42:3, que dice así: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Quizás a nosotros, cuando nos vean pasar por pruebas, nos van a decir: ¿dónde está tu Dios? Nos van a preguntar muchas veces
cuando estemos pasando por las pruebas. Por tanto, de esta tercera P podemos ver tres aspectos en los cuales las pruebas nos purifican, nos preparan y producen en nosotros el carácter de Cristo. A través de las pruebas el Señor nos purifica y no hay manera de sacar cosas de nuestra vida que no sean a través del dolor. Muchas veces el Señor nos va a tener que arrancar cosas que creemos que son importantes o muy valiosas, o que sin esas cosas o esas personas no vamos a poder seguir adelante. A través del dolor el Señor nos purifica y nos prepara para ser personas conforme al carácter de Él. Las pruebas también nos preparan para ser personas que, habiendo pasado por el fuego purificador, ayudemos a otras personas, así como lo dice en 2 Corintios, capítulo 1, 3 al 5, con la consolación que hemos sido consolados, consolemos a las demás personas. Entonces, pensando también en otra persona de la Biblia como un ejemplo en el cual podamos apropiarnos, un hombre que pasó por las pruebas fue Job. Un hombre que era temeroso de Dios, apartado del mal. Dice la Biblia que no era el hombre más rico en toda la tierra, pero tuvo que pasar por la peor de las pruebas, de perderlo todo y quedar enfermo y sentado sobre la ceniza. Pero aún así, él mantuvo su integridad y no pecó. Siendo la persona más rica hasta quedar sentada en la ceniza, él no pecó, y fíjense qué interesante cómo él contestó hacia un momento. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es entonces que a través de las pruebas Dios nos prepara para ser útiles porque Él nos hizo. A través de las pruebas el Señor nos purifica para ser personas enteramente preparadas para su obra, porque Él tiene un propósito para nosotros, pues para eso Él nos creó. Para ir finalizando este devocional, quiero compartirles el versículo que a mí me ayudó a prepararlo, a meditar, y cuantas veces uno lloraba, pensaba en este versículo que es el de Salmos 55, 22, que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Muchas veces vamos a estar llorando, muchas veces nos vamos a entender por qué lloramos. Así como Job, en el momento que pasaba por la prueba, no comprendía por qué él estaba pasando por ese momento, pero hacia el final de su libro él dice: yo conozco que tienes cosas demasiado maravillosas que no alcanzo a comprender. O cuando el Señor le contestó a Pedro cuando lavaba sus pies: lo que yo hago ahora no lo entenderás ahora, pero sí lo vas a entender después. Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Si estamos pasando por momentos de prueba, que este sea un versículo que nos ayude a mirar mucho más allá de las lágrimas que estamos derramando al pasar por pruebas. También habrá muchas lágrimas que no van a traer bienaventuranzas, pero si esas lágrimas son por causa del arrepentimiento de nuestros pecados, somos benditos con el perdón de Dios en nuestra vida. Y si esas lágrimas son derramadas por amor a las personas, también somos benditos porque seremos consolados porque Dios obra en salvación a través de nuestra vida. Y si nuestras lágrimas son derramadas por las aflicciones de las pruebas, somos benditos porque seremos consolados por lo que Dios produce en nuestra vida. Y al final del camino de las pruebas vamos a poder decir: he sido bendito por Dios. Muchas lágrimas vamos a derramar y hemos derramado y vamos a seguir derramando, pero teniendo presente esto: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para finalizar, los invito a leer el último pasaje, que es Salmos 40:4, que dice: bendito el hombre que puso su confianza en Jehová. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día.